Miren, andaba yo ya entradísima, entradísima diciendo el estado de estómago y lo empecé a decir todo mal. Todo mal porque me pongo nerviosa porque los extraño y no los veo. Pero, pero ya volví a concentrarme. Entonces, vamos a explicar estomaguito ya para terminar y ponernos al corriente, ¿no? Más que nada. Entonces, bueno, tenemos al estómago y lo que pasa, lo que pasa con este estomaguito es que, acuérdense que es el tubo, ay, no, estoy muy mal. Es que me siento como loquita aquí hablándole a la nada. Es el tubo digestivo, hombre, tubo digestivo. Entonces, de inicio, pues todo es un tubo, ¿no? No es como que ya nazcamos con nuestro estómago ya así, definitivo, vaya. Entonces, como todo es un tubo, aquí tenemos que nuestro estómago, pues es un tubo, al inicio. Al inicio es un tubillo. Entonces resulta que va a pasar con nuestro estómago, que va a tener una dilatación que se va a llamar dilatación fusiforme. Esto alrededor de la cuarta semana. Aprox. Acuérdense que todo este proceso de organogénesis que es a partir de la cuarta semana, ¿no? Y entonces resulta que nuestro estómago va a presentar dos rotaciones muy importantísimas. Así las más importantes. Bueno, las únicas dos, pues. Dos rotaciones. Una en su eje longitudinal, la primera, que es en su eje longitudinal, y la segunda, que es en su eje anteroposterior. Uh-huh. Entonces, la primera, en su eje longitudinal, así como nuestras flechitas nos lo está indicando, quiere decir que va a rotar 90 grados. Uh-huh. ¿Y qué es lo que va a hacer que rote 90 grados? Bueno, más bien, ¿qué cambios va a provocar con esta rotación de los 90 grados? Pues quiere decir que va a hacer que la parte dorsal o la parte posterior crezca mucho más que la parte anterior del estómago. Por lo tanto, va a ir configurando a las curvaturas del estómago, ¿no? Entonces va a rotar 90 grados en el sentido horario, y entonces va a provocar que el lado izquierdo quede orientado un poco más hacia adelante y el lado derecho quede un poquito más hacia atrás, ¿no? Y entonces, resultado final, que nos dé la curvatura mayor del estómago y la curvatura menor. También porque la parte posterior, que es la curvatura mayor, pues tiene mucho mayor crecimiento que la anterior, que ya les había dicho, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en la primera rotación, ¿no? La primera rotación, que es en cuanto a su eje longitudinal. Por eso es que aquí nuestras flechitas nos están cortando en el eje longitudinal. ¿Ok? Entonces la curvatura mayor va a quedar longitudinal. Y entonces, por medio de esta rotación, esto también va a ser un tip muy importante para anatomía, por la rotación longitudinal va a quedar inervado por el vago, pero el vago también va a rotar con a estos 90 grados. Por lo tanto, la parte izquierda del estómago, más bien la rama izquierda del vago va a inervar la parte anterior del estómago y la rama derecha inervará a la parte posterior del estómago. ¿De acuerdo? Entonces no se les olvide que por esta rotación de su eje longitudinal van a quedar de esta manera las inervaciones. Ahora, en su eje anteroposterior,
va a hacer su segunda rotación. Ujú. Y la segunda rotación va a ser de manera, vamos a, no sé si dejarla del mismo color, o a lo mejor le cambio de verde, ¿no? Ajá, un verde más oscurito. Esta será la parte de la rotación en su eje AP. Acuérdense que AP quiere decir anteroposterior. Entonces, esta rotación en su eje anteroposterior va a hacer que esto baje un poco, que descienda en la parte cefálica, que descienda la parte cefálica del, del, del estómago y ascienda un poco la parte caudal. Ujú. Entonces, esta es la rotación anteroposterior. Y entonces quedarán mucho más marcadas tanto la curvatura mayor como la curvatura menor del estómago. Ujú. Y estará en su posición definitiva. Entonces, aquí les voy a anotar que la porción caudal se va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba, o sea, la porción caudal, o sea, esta. Es que depende, ¿no? La derecha que veamos, pero si nosotros siempre vemos al paciente va a ser a la inversa nuestra, ¿no? Entonces, la porción caudal que sería esta, se va a desplazar hacia la derecha. Acuérdense que estamos viendo hacia el paciente, hacia la derecha y hacia arriba. Entonces mejor lo voy a dibujar las flechas. Bien, porción caudal, aquí acuérdense caudal, cefálico. La porción caudal se irá hacia la derecha y ahí, hacia la derecha y hacia arriba. ¿De acuerdo? Y entonces la porción, mejor voy a escribir derecha porque si no, si les pongo así se van a confundir y van a decir, oiga, no, pero es que usted dijo otra cosa. Hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ok? Y entonces la porción cefálica, a la inversa, va a irse porción cefálica, irá a la inversa, entonces irá a la izquierda y hacia abajo. Y entonces ya tendrá su formita bien delimitada nuestro, entonces así hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? La cefálica y la caudal hacia la derecha y hacia arriba. Y entonces ya tendrán la configuración normal, aparecerá el cardias, aparecerá el píloro y tendremos bien delimitada la curvatura mayor, que como ven, si es muy mayor a lo que habíamos visto, por ejemplo, acá en pues, y ahí a la curvatura menor del estómago. Entonces no se les olvide que son dos rotaciones. La primera en su eje longitudinal, que además de empezar a dar la rotación para que se den las curvaturas del estómago, va a hacer que con este giro el vago inerve con su rama izquierda a la porción anterior del estómago y con su rama derecha a la porción posterior. Y en su rotación del eje antero-posterior, pues le va a dar mucho mayor curvatura al estómago, entonces la porción caudal se irá hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica será hacia la izquierda y hacia abajo. Ajá. Y entonces así quedarán. Entonces les voy a poner aquí también las flechitas para que no dejen de orientarse de qué manera es que van y cómo es que se forman bien ya las curvaturas. ¿Ok? Entonces eso es en cuanto a estómago y su rotación. Pero pasa también ahí. Bueno, vamos a eliminar esta hoja. Voy a darle la papelera. Y ahorita borro todo, ¿no? Pasará algo. Ya, digamos que aquí vamos a hacer un corte transversal a nuestro embrión feto, ¿no? Tenemos aquí que el estómago ahorita está aquí normalito, ¿no? Y que no se les olvide que tenemos a nuestro bueno, para fines de que ustedes lean, se acuerdan que tenemos mesenterios, tanto dorsal como ventral, ¿no? Como ventral. Entonces, lo que ocurre en este caso es que aquí, bueno, aquí es dorsal, aquí es ventral, en todos así se los voy a poner para que se ubiquen.
dorsal ventral, es que el mesenterio dorsal, como recubre la mucho mayor parte del señor feto, señor embrión, recubre casi toda esta parte, este es dorsal, y el ventral nada más es una parte muy pequeñita. Entonces el dorsal va a recubrir casi a todo y entonces se llamará mesogastrio, eh, sí, mesogastrio cuando recubra la parte gástrica, mesoduodeno, mesoyeyuno, mesoilion, mesocolon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues si lo llegan a leer en los libros, pues que no se confundan. Entonces, lo que va a pasar es que por estas rotaciones, bueno, aquí localicen que aquí tenemos al mesenterio, por eso dice mesogastrio, por eso es la explicación, al mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral, que está dividido en dos partes y que aquí está el hígado, pero se atraviesa el septum transversum, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces, el septum transversum, además de, de las, del esbozo hepático, pues nos van a ayudar a formar el hígado, ¿no? Entonces, conforme va rotando, como ustedes van viendo primero, que hace su giro de 90 grados, bueno, en la parte del mesenterio dorsal aparece el vaso. Como ven ustedes, y en la parte anterior o ventral tiene el hígado. Entonces, estas rotaciones, además de darle la curvatura a nuestro estómago, va a hacer que también el vaso y el hígado roten y queden en su configuración anatómica normal, ¿no? Entonces, como ven aquí, el mesogastrio ventral pues está dando un giro y el mesogastrio dorsal está formando a través de su rotación una bolsa que se llama bolsa epiploica. Bolsa epiploica o eh, bolsa mental, también le pueden llamar, o epiplón, ¿no? Entonces, conforme va rotando, aquí hizo su rotación de 90 grados, ¿no? Y luego hace la rotación de su eje antero-posterior, y entonces queda el vaso, queda el mesogastrio dorsal, queda toda esta bolsa epiploica que era parte del mesogastrio del mesenterio dorsal. Entonces va a sobresalir y va a crecer y va a formar un saco de doble capa. ¿Qué quiere decir de doble capa? Pues que aquí va a tener una capa y aquí va a tener otra. Ay, es que si lo dejo mucho tiempo se hace línea recta. Doble capa. Y entonces esta bolsa epiploica se va a convertir en el aumento mayor o bien llamado epiplón mayor. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se les olvide que a partir de estas rotaciones también van a girar los mesenterios. Ya, mejor díganles mesenterios, porque es mucho más fácil, ¿no? Referirnos a que decir mesogastrio, o que rota el mesoduodeno, o que rota el mesocolon, porque, pues no sé, a mí me revuelve y yo creo que a ustedes más. Y entonces el mesogastrio ventral, como ven, sí rota, y aquí de otra configuración, pero realmente el que tiene un gran cambio, pues, es el mesogastrio dorsal, ¿no? Porque va a formar la bolsa que se llamará epiplón mayor. Y la parte de la parte ventral, pues, será el epiplón menor, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar esto de estómago. No sé si me faltó alguna otra cosa, pero si sí me faltó, háganmelo saber. Y si no, de todos modos, el miércoles que nos veamos retomamos y continuamos ahora con duodeno, vaso, páncreas e hígado. Todavía nos falta un poco, pero aparte de que la doctora Vero les dé clase o ya sea que se las dé yo, de todos modos voy a tratar de hacer esto para que puedan repasar ustedes, ¿vale? Entonces, los quiero mucho, ya quiero ver sus caritas preciosas y estudien mucho. Éxito en su examen de anatomía.